Bien, vamos a dar inicio. Bienvenidos a esta sesión en donde vamos a ver aquí sobre el benchmarking en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Cómo aprender de los mejores sin copiar, ¿no? Vamos a ver cómo se puede aprender de los que pues hacen las cosas bien con respecto a seguridad sin perder esa identidad que debe de tener pues la organización, ¿no? Vamos a ver también algunas buenas prácticas reales que ya se están aplicando en algunas organizaciones. También vamos a ver cómo podemos aprender de las experiencias exitosas, ¿no? De casos concretos. Vamos a enfocarnos también en cómo adaptar todo esto del benchmarking en cada realidad, ¿no? En cada realidad de cada organización. Vamos a revisar también qué es lo que se puede comparar, ¿no? Cómo se hace también el proceso paso a paso de este benchmarking, qué errores se deben de evitar y qué herramientas pues nos podrían ayudar, ¿no? Para poder aplicarlo correctamente. Vamos a iniciar aquí visualizando un pequeño video en donde pues nos va a explicar de manera general en qué consiste el benchmarking. Xerox misma es una sociedad anónima que durante muchos años, en la década del 70, alcanzó gran éxito trabajando como monopolio. Luego, al llegar al final de esa década, nos dimos cuenta de que no hay futuro alguno en seguir peleando con los competidores sin ser tan buenos como lo son ellos. El benchmarking se convirtió en uno de esos procesos a los que consideramos como ingrediente importante para descubrir la mejor práctica que permitiera el mejoramiento continuo de nuestra actividad. Toyota Australia comenzó las actividades de benchmarking luego de confirmar que su misión era ser la número 1 de Australia. En esencia, el benchmarking es el proceso de comparar nuestros productos, servicios y prácticas con las de empresas de reconocido liderazgo. El propósito es buscar e instrumentar las mejores prácticas internacionales que nos brinden el estímulo competitivo en todos los aspectos de nuestra empresa. La práctica del benchmarking existió durante un tiempo desde 1907. Se dice que BHP comparó su método para elaborar acero en Europa. En la década del 30, antes de que Toyota fabricara su primer auto, visitó las plantas de Ford en Estados Unidos y aprendió sobre producción en gran escala. Pero fue a comienzos de la década del 80 que se sembraron las semillas del moderno benchmarking. Xerox América enfrentaba una fuerte competencia representada por empresas como Kodak, Canon y otras compañías japonesas. La comparación con su propia contrapartida. Fuji Xerox demostró que el proceso fabril japonés era tan eficaz que las copiadoras Fuji se vendían en el mismo monto que a la compañía norteamericana le costaba fabricar sus copiadoras. Esto llevó a importantes cambios en el proceso fabril norteamericano, lo que redujo costos en forma exitosa. Bien, entonces ahí en el video pues nos ha dado un panorama general, ¿no? Sobre cómo nace el benchmarking. El benchmarking es básicamente aprender de otros, ¿no? No desde la competencia, pues, agresiva ni desde hacer un copia y pega, sino es observar lo que otras empresas hacen bien, ¿no? Entender cómo lo hacen y luego pensar cómo eso podría servir en la propia realidad, ¿no? Muchas veces aquí cuando se habla de mejorar en seguridad y salud en el trabajo, pues la respuesta suele ser interna, ¿no? Revisar los errores, ver las estadísticas de accidentes, de enfermedades ocupacionales, ¿no? Mirar lo que falla, que eso está bien, sí, pero hay algo muy valioso también que es lo que hace bien la otra empresa, ¿no? Empresas que ya pasaron por los mismos retos y encontraron formas efectivas para poder resolverlo, ¿no? Por ejemplo, aquí en una empresa, ¿no? Se puede ver que el uso de colores y señalización en todos los pasillos, combinado aquí también con frases cortas de seguridad, pues ha reducido ahí en esa empresa los accidentes, ¿no? Al cambiar dentro de la planta, ¿no? El pensamiento de los trabajadores. Otra empresa, quizás en lugar de inventar algo desde cero,
se da cuenta de ese resultado que dio, ¿no? La otra empresa, ¿no? Lo estudió, también lo adaptó a su espacio y pues en este caso puede obtener mejoras, ¿no? En sí no copió los mismos carteles, los mismos mensajes, ¿no? Ni los mismos colores, pero sí entendieron aquí el valor de poder comunicar con claridad, ¿no? En todo momento, ¿no? Entonces eso es benchmarking. Es como cuando pues una persona, ¿no? Mira cómo otros cocinan un plato, no para hacer lo mismo exacto, pero sino aquí para aprender un nuevo, diré, un nuevo truco, ¿no? Una nueva forma distinta de poder combinar los ingredientes. Lo valioso está aquí pues en observar, en pensar y adaptar cada uno de estos enfoques que pues una empresa haga bien para adaptarlos a la realidad de la organización. Bien, entonces aquí el benchmarking no es solo esa comparación, ¿no? Es como la oportunidad de mirar también a la parte afuera, ¿no? Para poder mejorar en la organización. En sí, esta estrategia lo hacen muchas empresas, ¿no? Las grandes empresas como también las pequeñas empresas, lo pueden así hacer aquí cualquier equipo que quiera avanzar, ¿no? Sin intentarlo todo desde cero, sino estudiar a otra empresa, comparar con lo que hace la organización, ¿no? Y buscar lo que está haciendo bien y adaptarlo a la realidad de la empresa. Esto es especialmente importante en temas de seguridad y salud en el trabajo. Bien, ¿por qué es importante el benchmarking en seguridad y salud en el trabajo? Lo primero aquí que menciona es que pues este enfoque ayuda a abrir otra mirada, ¿no? Muchas veces aquí una empresa pues sigue haciendo lo mismo durante años, pero sin saber que otras ya probaron formas distintas de poder trabajar, ¿no? Y han logrado mejores resultados. Aquí no se trata de copiar, sino se trata de poder eh, evitar cosas nuevas que quizás no sirvan, ¿no? Y cuando pues ya otros pasaron por lo mismo, ¿no? Y encontraron nuevas formas de, digamos, de mejorar en temas de prevención, entonces aquí la organización podría estudiar ese tema y también adaptarlos a la realidad. Por ejemplo, aquí quizás los supervisores pueden notar que los trabajadores pues no reportan incidentes por miedo a represalias, ¿no? Entonces, pueden aplicar aquí una buena práctica vista en otra empresa, como crear los buzones de donde los reportes pues sean reconocidos como algo positivo, no como errores, ¿no? Que gracias a esa pequeña acción que quizás la organización pueda tener, aquí va a promover una campaña donde pues esos reportes son reconocidos como algo positivo y no como errores, ¿no? También podrían aumentar los reportes y prevenir más accidentes, que eso es lo que se conoce a través del benchmarking. Además, es importante mencionar que el benchmarking fortalece algo muy importante, que es la cultura de mejora, ¿no? Cuando una empresa tiene el hábito de poder mirar afuera, ¿no? De poder mirar a otras empresas, de aprender de otros, está demostrando que quiere avanzar, no se queda pues en su zona de confort, ¿no? Esto también contagia al equipo, contagia a los demás trabajadores. Otro punto clave es que muchas ideas y buenas ideas aquí no están en los libros, ¿no? Sino están en otras empresas que ya están aplicando nuevas estrategias, ¿no? Y escuchar esas experiencias, analizarlas y adaptarlas va a permitir avanzar pues más rápido y con menos riesgos. Entonces aquí el benchmarking en seguridad y salud en el trabajo sirve para poder avanzar, para poder aprender y prevenir, ¿no? Todo eso sin perder la identidad de la empresa, porque pues cada idea debe de adaptarse a la realidad de cada lugar. Por eso aquí es importante mencionar, ¿no? Que cada organización es diferente, cuenta con riesgos diferentes, por ende también pues tiene que adaptarse lo que hace bien una empresa a la realidad de esta otra. Tenemos aquí cuatro tipos de benchmarking. El primer tipo que podríamos ver ahí en la diapositiva es el benchmarking interno, ¿no? Este benchmarking interno
se aplica dentro de la misma empresa, ¿no? Por ejemplo, aquí en una determinada zona de la empresa puede estar teniendo mejores resultados en temas de prevención de accidentes que otra área de la empresa, ¿no? Entonces aquí se pueden comparar esas prácticas para ver si es que, qué se está haciendo diferente, ¿no? Quizás haya una charla corta de seguridad en cada inicio en esa área, ¿no? O se usan otro sistema para poder inspeccionar. Lo que importa aquí es que están dentro de la organización, ¿no? Dentro de la misma empresa y pueden aprender entre sí. Luego está el benchmarking competitivo. Aquí pues ya se compara lo que se hace con otras empresas del mismo rubro, ¿no? Por ejemplo, dos constructoras, dos minerías, dos mineras, en este caso, dos industrias alimenticias, ¿no? Entonces, se compara aquí dos empresas del mismo rubro, ¿no? Pueden comparar cómo manejan los trabajos, cómo manejan las capacitaciones, cómo manejan las auditorías, ¿no? Y todo este tema, que ahí podría haber un punto en donde le pueda servir también a la otra empresa. También tenemos aquí el benchmarking funcional, ¿no? Este va más allá del sector, ¿no? No se compara solo con una empresa del mismo rubro, sino aquí ya se busca un enfoque más amplio, ¿no? Con una que tenga pues procesos parecidos. Por ejemplo, aquí una empresa que trabaja con carga pesada puede aprender también de una empresa que sea de logística, ¿no? Que pues sean de sectores distintos porque ambas mueven materiales grandes, ¿no? Y pueden tener buenas prácticas similares. Es importante aquí justamente realizar esa comparación, ¿no? Porque puede haber buenas prácticas similares para poder evitar lesiones, accidentes o enfermedades. Lo importante aquí es que no es solo el tipo de producto que fabrican, ¿no? Sino cómo hacen una parte de su trabajo. Finalmente se encuentra el benchmarking genérico, que este se enfoca ya en las buenas prácticas que sirven para cualquier empresa, ¿no? Por ejemplo, el uso de los carteles de seguridad con frases simples, ¿no? El reconocimiento a trabajadores que cumplen la normativa o la aplicación de pausas activas. Estas son ideas que funcionan en muchos sectores y también pueden adaptarse sin necesidad de que la empresa o que estas empresas se parezcan entre sí. Entonces, estos serían los cuatro tipos de benchmarking, ¿no? El interno, el competitivo, el funcional y el genérico. Ahora toca ver aquí cómo es que se aplica el benchmarking en la práctica, ¿no? En la vida real, pues, del trabajo diario. Bien, es algo que pues se aplica de manera muy concreta, este benchmark. Por ejemplo, una empresa puede ver que otra ha tenido buenos resultados, digamos, al colocar avisos visuales en puntos claves, ¿no? Como los pasillos, escaleras o zonas de carga. Aquí no es necesario hacer exactamente lo mismo, lo que hace, ¿no? La empresa, sino es observar qué tipo de mensajes usan, ¿no? Cómo están colocados y cómo es que ha logrado cambiar el comportamiento de los trabajadores. Luego también adaptar esa idea al propio espacio, ¿no? Respetando la cultura y el estilo de cada lugar. También aquí puede aplicarse cuando se analizan los programas de formación, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que han probado dar charlas breves de 5 minutos todos los días antes del turno. Otras también han creado concursos entre áreas para ver quién cumple mejor las normas, ¿no? Como tema ahí de seguridad. También otras aplican lo que es la gamificación. Entonces, cuando aquí se hace el benchmarking, se toma nota de esas experiencias y se evalúa si es que pueden servir para la realidad de la empresa. No, no se trata solo de hacer lo mismo por hacer, sino de ver cuál es el propósito, ¿no? ¿Qué logró esa empresa para poder tener esos resultados? Otro caso muy práctico aquí está en el reconocimiento del personal, ¿no? Algunas organizaciones han implementado sistemas simples para poder felicitar públicamente a quienes respetan las reglas de seguridad, ¿no? O a quienes reportan situaciones de riesgos antes de que pase algo. Esa práctica puede ser observada también por otra empresa, ¿no?
que decide hacer algo similar, ¿no? Como entregar una insignia simbólica o publicar un reconocimiento en las redes sociales o en algún punto de la organización en donde sea visible. Que esto fortalece también el comportamiento, el compromiso del equipo y genera un ambiente más seguro. También se aplican aquí al comparar indicadores, ¿no? Si una empresa ve que otra pues tiene menos accidentes, digamos, en actividades similares, puede revisar cómo están realizando sus inspecciones, cómo están dando ese seguimiento a los reportes, cómo o qué equipos de protección personal están utilizando, ¿no? O qué capacitaciones se les está dando a los trabajadores, o qué tan rápido reaccionan ante un problema, ¿no? Que no es solo buscar culpables, sino es dar esas mejoras. El benchmarking en seguridad, ¿no? Entonces es útil cuando se busca avanzar sin necesidad de poder inventar o crear desde cero. Si no se trata de mirar también a otras empresas, mirar qué funciona, ¿no? Qué funciona bien y adaptarlo con responsabilidad a la organización, que esto mejora la forma en que se cuida a los trabajadores cada día. ¿Cuáles son los beneficios que nos ofrece el benchmarking en seguridad? Cuando una empresa aquí aplica el benchmarking, los beneficios empiezan a notarse, ¿no? Uno de los beneficios más claros que podríamos mencionar aquí es que mejora la prevención, ¿no? Mejora la prevención. No se trata solo de poder reducir aquí los accidentes, sino también de poder anticiparse a estos riesgos, ¿no? Por ejemplo, si en una empresa se nota que funciona bien tener supervisores recorriendo, supervisando ciertas zonas en momentos específicos. Ese enfoque pues se puede adoptar en la práctica y ajustarla también según el tamaño del equipo. Y así ya se detectan pues riesgos antes de que cause daño. También permite aquí ahorrar recursos, ¿no? Muchas veces pues las empresas tienden a probar ideas nuevas que tampoco funcionan porque parten desde cero, ¿no? Sin referencias. Y aquí con el benchmarking ya se tiene pues una base, ¿no? Si algo ya no funcionó aquí en otra parte, entonces no vale la pena poder repetirlo. Y si algo funcionó bien, entonces eso se puede adaptar y aplicar con menos esfuerzo y menos gasto. Otro beneficio que podríamos mencionar aquí es que fortalece la cultura de cuidado, ¿no? Cuando las personas aquí ven que se está buscando pues buenas prácticas, ¿no? Que se mejora cada año y que se escucha lo que pues otros hacen bien, entienden que la empresa no está improvisando, sino está buscando los mejores resultados para su seguridad. Además, aquí el benchmarking también motiva. Hay equipos, por ejemplo, que al ver que están aplicando algo nuevo, que vienen de otras empresas reconocidas, ¿no? Que al aplicarla sí ha funcionado, entonces esos trabajadores se sienten parte de algo más grande, ¿no? Se entusiasman por hacerlo bien. Incluso se puede generar aquí un pequeño pues reto sano, ¿no? Entre áreas, entre zonas, ¿no? Para poder lograr mejoras parecidas o incluso mejores que las que ya se conocieron. Y por supuesto, aquí todo esto permite también avanzar sin tener que inventarlo todo desde cero, ¿no? Se gana tiempo aquí, se gana claridad, se gana también experiencia sin haber tenido que cometer todos los errores, ¿no? Y eso es lo que hace tan valioso a esta estrategia que es el benchmarking. Además, después de conocer también estos beneficios, es importante ver cuáles son los errores, ¿no? Porque no todo lo que parece útil lo es, ¿no? Si no se adapta con criterio. Bien, tenemos aquí los mitos y errores comunes en el benchmarking. Uno de los errores más comunes es pensar que el benchmarking es copiar, ¿no? Es copiar lo que hacen otros. Aunque algunas personas aquí ven una buena práctica en otra empresa y quieren traerla tal cual, ¿no? Sin ningún ajuste. Y eso no siempre funciona. Cada empresa, como sabemos, tiene su forma de trabajar, tiene diferentes trabajadores, pues no tienen espacios diferentes y su cultura diferente, por lo cual es importante aquí adaptarla a cada organización.
Hay que recordar, pues, lo que sirve en un lugar puede no tener el mismo efecto en otro, ¿no? Si es que no se adapta con cuidado. Por ejemplo, si aquí en una empresa dan permisos mensuales al personal que cumple con todas las normas de seguridad y otra decida pues hacer lo mismo sin antes revisar si eso realmente motiva a su personal, ¿no? Puede que no tenga ese mismo resultado, incluso puede generar malestar si es que no se comunica bien. Otro mito es pensar aquí que todo lo que hace una empresa grande, una empresa reconocida, pues es automáticamente aplicable a cualquier otra. Muchas veces se toma como referencia a esas empresas con muchos recursos o estructuras muy distintas sin preguntarse si eso se puede sostener internamente, ¿no? Entonces aquí es importante nuevamente, ¿no? Adaptarlas a cada realidad. También se comete aquí el error de poder compararse con empresas que pues no son parecidas en nada, ¿no? Si se comparan situaciones que no tienen nada en común, ¿no? Ni el número de trabajadores, ni el tipo de actividad, ni el entorno, ni el sector, pues entonces aquí el análisis también pierde ese valor, ¿no? No es útil mirar a cualquier empresa. Hay que buscar referencias que pues se parezcan, ¿no? En lo esencial, no solo en el nombre del rubro, ¿no? En el sector, sino también eh, buscar una empresa que por lo menos sea lo más parecida a la organización. Otro problema común es usar aquí los datos sin comprenderlos, ¿no? A veces se observa que una empresa pues tiene menos accidentes o más reportes de actos inseguros, pero no se investiga el por qué pasa eso, no se revisan los detalles. Y cuando se inventa hacer lo mismo, no se logra nada porque no se entendió bien cuál es el contexto ni tampoco los motivos del resultado. ¿Bien? Entonces hay que tener en cuenta eso. Por último, un error que se repite es no involucrar al equipo, ¿no? Cuando alguien toma una idea fuera, ¿no? De otra empresa y le impone sin explicarla, sin preguntar, sin preparar al personal, es probable aquí que tampoco funcione en la empresa. Entonces aquí el benchmarking debe servir para mejorar en conjunto, ¿no? No para imponer cambios solo porque pues alguien lo vio en otro lugar. Bien, aquí el mensaje es claro, ¿no? El benchmarking funciona, sí, pero solo si se hace con inteligencia, con ese análisis, ¿no? Que hemos ido mencionando y con la participación de todos. Bien, vamos a seguir aquí con las etapas del proceso del benchmarking. El primer paso que podemos observar ahí es la planificación, ¿no? Y en esta etapa es clave porque si se empieza mal, pues todo lo que viene después puede salir también mal. Lo primero es definir qué se quiere mejorar, ¿no? Hay que escoger un tema concreto, por ejemplo, se puede empezar con algo como el sistema de reportes de incidentes o la forma en que se hace la capacitación de ingreso, ¿no? O cómo se entregan aquí los equipos de protección personal. Tiene que ser aquí algo claro y que se pueda observar con datos y también con hechos. Una vez elegido el tema, aquí se puede pasar a decidir qué medir, ¿no? En seguridad y salud en el trabajo se pueden medir muchas cosas, pero también en este caso no todas sirven, ¿no? Si se quiere mejorar el uso correcto de los equipos de protección personal, entonces aquí debemos de medir el número de observaciones por incumplimiento o el porcentaje de trabajadores que reciben charlas prácticas antes de usar, ¿no? Si se quiere mejorar las capacitaciones, se puede medir cuánta gente participa, cuánto recuerdan después de la charla o cómo aplican lo aprendido. Bien, luego viene con quién compararse, ¿no? Aquí hay que tener cuidado, ¿no? No se trata solo de mirar a cualquier empresa, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Hay que buscar referencias que tengan prácticas interesantes, que ya hayan mostrado buenos resultados y que tengan también algo en común con la empresa. Puede ser el tamaño, la forma de trabajar, o incluso el tipo de personal.
Por ejemplo, aquí dentro de una misma empresa, también una área puede tener menos accidentes que otro, ¿no? Aunque pues cuando hacen lo mismo, el otra área tiene más accidentes. Entonces aquí se puede hacer preguntas, ¿qué hace diferente la otra área, ¿no? ¿Cómo organizan su trabajo? ¿Cómo están capacitando a su equipo? ¿Cómo se colocan los EPPs? Y esa comparación también interna es válida y muy útil. Finalmente, antes de seguir con el proceso, es necesario aquí tener en claro para qué servirá esa información. Todo lo que se observe debe de servir para tomar aquí las decisiones, para hacer esas mejoras reales, ¿no? Si aquí no se tiene un propósito claro, entonces todo ese esfuerzo que haya hecho anteriormente también se pierde. Entonces aquí esta etapa de planificación se define el destino, ¿no? Se elige el camino y se decide con quién vale la pena caminar. En este caso, con quién o con qué empresa vamos a hacer esa comparación. Después de planificar bien lo que se quiere comparar y con quién, con qué empresa, el siguiente paso es recolectar aquí los datos, ¿no? Es decir, conseguir información que sea útil, que sea clara y real, ¿no? Se necesita aquí evidencias, algo que se pueda analizar, ¿no? Y aquí hay dos caminos, como las fuentes internas o los datos internos y las fuentes o datos externos. ¿No? Ambas son importantes y muchas veces también se pueden combinar. Viendo aquí los datos internos, estos son de la misma empresa, ¿no? Que ya tiene. Por ejemplo, se puede revisar los reportes de incidentes, las actas de inspección, también los registros de capacitaciones o las encuestas que ya se hayan hecho al personal sobre seguridad dentro, pero de la organización. ¿No? También se puede hacer aquí observaciones directas, ver cómo se hacen ciertas tareas, cuánto demoran, ¿no? Si usan o no usan los equipos de protección personal, si hay comunicación entre las personas. Por ejemplo, aquí en algunas empresas se graba cómo se hace una actividad crítica, cómo la manipulación de esos productos peligrosos, ¿no? Representa un riesgo y luego se analiza el video en, en conjunto, ¿no? En un equipo para ver qué se puede mejorar, que eso también es un tipo de recolección de datos internos. Ahora pasando aquí a los datos externos. Aquí se busca información, no en la empresa, sino en otras organizaciones, ¿no? Se puede conseguir aquí de varias formas, leyendo artículos, leyendo publicaciones sobre esas buenas prácticas, asistiendo quizás a eventos donde se comparten experiencias, ¿no? Viviendo aquí, viendo informes públicos de sostenibilidad o incluso también conversando directamente con personas de otras empresas, ¿no? Siempre con ese respeto y también sin invadir la privacidad. Un ejemplo muy concreto, ¿no? Es que algunas empresas aquí, eh, a veces cada año, sus resultados en seguridad muestran y explican qué acciones tomaron para lograr esas mejoras, ¿no? Y esos documentos que son públicos pueden servir también para conocer ideas que ya dieron resultados, ¿no? También hay empresas aquí que permiten visitas guiadas o reuniones para poder compartir su aprendizaje. En estos espacios se pueden hacer preguntas, ver cómo es que trabajan los empleados y tomar nota de lo que podría ser útil. Ahora bien, hay algo que pues no se debe de olvidar, que todo este proceso debe de ser respetuoso, ¿no? No se trata solo de sacar información sin permiso ni en este caso de comparar solo por comparar, sino hay que tener cuidado aquí con los datos que sean sensibles, ¿no? Con la privacidad de las personas, de las empresas y también con el contexto en el que se aplican ciertas ideas. Así que en esta etapa, que es la etapa de recolección de datos, lo que se busca es recoger evidencia real, ¿no? Sin adivinar, sin suponer. Lo que se observa, lo que se mide, lo que se escucha, todo eso será la base para el siguiente paso, que es analizar qué diferencias hay y qué se puede hacer mejor en la empresa. Bien, entonces, una vez que ya se tiene la información clara, viene una de las partes más importantes del proceso, que es analizar
las brechas, análisis de brechas, ¿no? Esto significa mirar esas diferencias entre lo que hace actualmente la empresa y lo que otras empresas están haciendo mejor. Primero aquí se comparan los datos, ¿no? Por ejemplo, si se ve que otra empresa tiene pues más reportes de actos inseguros, eso significa que que sean menos o que tienen ideas mejores, ¿no? Puede ser en este caso también que la empresa pueda adaptar esa idea. Bien, también hay que ver en qué se está mejorando en esa empresa, entender cuáles son esas razones de esas diferencias y buscar las causas reales, no solo los resultados, ¿no? Una vez que ya se ha identificado que están haciendo bien otras empresas y cuáles son las diferencias, tenemos el siguiente paso, que es la adaptación e implementación. Lo primero que aquí se hace es no tratar de copiar, ¿no? Sino de ajustar a la propia realidad de la empresa. Y aquí es donde pues muchas empresas se equivocan, ¿no? Ven a una práctica interesante y quieren aplicarla igual, ¿no? Sin cambiar nada. Pero lo que funciona aquí en el lugar no va a funcionar igual en otro, porque pues no es el mismo, ¿no? No están expuestos, digamos, a los mismos riesgos, no tienen las mismas instalaciones, no tienen los mismos trabajadores, ¿no? Las mismas capacidades. Entonces, cada lugar tiene su ritmo, tiene su forma de comunicarse, tiene su nivel de confianza entre personas y tiene diferente estructura. Por eso, antes de implementar cualquier cambio, hay que ajustar la idea que haya sido tomada de otra empresa antes de poder implementar. ¿No? Hay que ajustar al contexto de la empresa. Por ejemplo, ¿no? Si una empresa ve que otra empresa logró buenos resultados con una campaña visual de seguridad usando carteles con fotos de sus propios trabajadores, aquí no basta solo con copiar esa campaña, ¿no? Sino hay que ver si en su entorno esa forma de comunicación tiene sentido, ¿no? Si el personal se va a sentir cómodo apareciendo en los afiches, en los carteles, ¿no? O si prefiere otro estilo. También es clave aquí involucrar a todas las personas desde el inicio, ¿no? Si se va a implementar una buena práctica, es importante explicar cuál es el motivo, ¿no? Escuchar las sugerencias, aclarar las dudas y sobre todo hacer sentir al equipo que forma parte del cambio. Otro aspecto importante es hacer pruebas, ¿no? A veces es mejor aquí comenzar con con un área pequeño con un turno específico y ver cómo funciona esa nueva práctica que se va a implementar, ¿no? Si da resultados, entonces ya se puede mejorar y recién después llevar al resto de la empresa, que eso va a evitar errores grandes y va a permitir hacer el ajuste a tiempo. Por ejemplo, si se busca usar aquí un nuevo formato para las inspecciones de seguridad, primero se puede aplicar solo en una sección, en una sola área, ¿no? Luego ya se recogen los comentarios si hay algunos detalles que se deban de ajustar, se ajustan y se implementa ya por completo cuando ya está claro que funciona bien. Entonces aquí adaptar eh, es también pensar en las necesidades de cada empresa. Ya se aplicó entonces la práctica adoptada, ¿no? Ya se aprobó, ya se puso en marcha, ahora viene algo fundamental que es el seguimiento. Lo primero que se debe hacer aquí es medir los resultados, ¿no? Por ejemplo, si se aplicó una nueva forma de poder capacitar al personal, hay que ver si es que esos trabajadores están entendiendo mejor los temas, ¿no? Si están aplicando lo que aprendieron y si eso se nota en la reducción de los errores o la reducción de los actos inseguros o subestándar. También es muy útil escuchar al equipo. No hay nadie mejor que las propias personas que estén usando la nueva práctica, no todos los días, para poder decir que si funciona o no funciona o qué se puede mejorar. Entonces aquí a veces desde el mismo personal podemos adaptar las nuevas ideas al contexto de la organización. Además, hay que estar atentos
a corregir a tiempo, ¿no? Si se nota que algo pues no está funcionando como se esperaba, debemos de ajustar y mejorar, ¿no? Cambiar ese enfoque para la realidad de la empresa. Otra parte del seguimiento es verificar si es que la mejora es sostenible, ¿no? Es decir, si es que después de 1 o 3 meses, 2 meses, sigue funcionando como al inicio, ¿no? Muchas ideas nuevas pues funcionan los primeros días porque hay ese entusiasmo, pero luego a veces se apagan. Por eso es importante aquí el seguimiento, hacerse de manera corta, mediano y largo plazo, ¿no? Hay que ver si es que lo que se logró se mantiene y si realmente se volvió parte de la rutina de trabajo. Si es que se creó un nuevo formato, quizás de observaciones preventivas, al inicio todos lo llevaban, pero a los 2 meses, si no se hace ese seguimiento, ya nadie lo usa, entonces hay que preguntarse el por qué, ¿no? Quizás no se les dio el tiempo para hacerlo, no se explicaron bien cuáles eran los beneficios. Por eso hay que estar siempre en ese proceso de seguimiento, ¿no? No para vigilar, sino para cuidar lo que en verdad queremos, que es que se cumpla lo que se está implementando. Y finalmente tenemos ahí que el seguimiento busca algo clave, que es la mejora que se vuelva parte del trabajo diario, ¿no? Que pues no sea solo una costumbre, sino que sea parte del trabajo diario, ¿no? Como una buena práctica. Y con eso cerraría pues el siglo de las etapas del proceso del benchmarking. Ahora vamos a revisar algo muy práctico. ¿Qué cosas se pueden comparar cuando se hacen el benchmarking en seguridad y salud en el trabajo? Uno de los más usados es la tasa de accidentes e incidentes. Este dato pues muestra cuántos eventos no deseados han ocurrido en cierto tiempo, ¿no? Cuando aquí una empresa compara este tipo de datos con otras que hacen actividades parecidas, puede ver si es que está mejor, está igual o incluso peor, ¿no? Pero no se trata aquí solo de contar accidentes, sino lo que importa es entender qué está detrás, ¿no? Hay más orden, hay más supervisión, hay más participación del personal. ¿Qué es lo que está haciendo la otra empresa? ¿No? Esa comparación va a ayudar a buscar ideas para poder reducir esos números. Otro punto importante es el programa de información, de formación al trabajador, ¿no? Se puede comparar cuántas capacitaciones se hacen al año. Si bien es cierto, según ley, son 4 como mínima, pero hay que ver cuántos hacen esa empresa, ¿no? Cuánta gente participa, qué temas se tocan en cada capacitación, cómo es que se enseña. Por ejemplo, aquí una empresa puede ver que otra no solo hace charlas, sino que también hacen juegos, hacen dinámicas, incluye la gamificación, ¿no? O píldoras aquí de formación que proporcionan videos de 1 o 2 minutos antes de cada turno, que eso es una comparación muy útil. También se puede aquí comparar la cultura preventiva, ¿no? Que pues no siempre es fácil medir con números, hay formas de saberlo, ¿no? Por ejemplo, las personas si es que reportan riesgos, ¿no? Si es que cuidan, si es que se cuidan entre trabajadores, si es que participan en los comités, si es que proponen ideas de mejora. Entonces, aquí es importante ver cómo es la cultura preventiva, ¿no? Si en una empresa todo eso pasa con frecuencia y en otra no, ahí hay una brecha clara, ¿no? Otro punto que se puede mirar aquí son los reconocimientos externos. Por ejemplo, hay empresas que han recibido premios o certificaciones por sus buenas prácticas, ¿no? No por mostrarse, sino porque realmente han demostrado buenos resultados. O si una empresa fue reconocida por, digamos, su programa de salud mental, entonces se puede estudiar ese caso, ver qué hicieron, cómo lo implementaron y si algo de eso puede aplicarse también en la realidad de la empresa, que eso es una fuente de idea valiosa. Y finalmente, algo muy potente son las iniciativas innovadoras, ¿no? Aquí entra todo lo nuevo que se viene probando, ¿no? La tecnología. Aquí algunas empresas pues han comenzado ya a usar tecnología para poder
aplicarlo a lo que es seguridad, ¿no? Utilizar inteligencia artificial, sensores, impresión 3D, también las simulaciones, todo esto son muy importantes para la prevención de riesgos. Entonces, hay que ver si es que la empresa también aplica lo que es esas tecnologías, cómo lo aplica y cómo lo podríamos adaptar también a la realidad de la empresa. Entonces aquí se puede comparar tanto lo que se mide con números como lo que se observa en el comportamiento diario. Lo importante aquí es mirar con esa mente abierta, ¿no? No para copiar, sino para poder aprender y mejorar, que ese es el verdadero mensaje. Una de las preguntas que siempre surge cuando se habla del benchmarking es ¿a quién hay que mirar, no? Porque no se trata solo de mirar pues al más grande o al más famoso, sino se trata de mirar aquí con inteligencia, observar a las mejores. No significa ver a los que más se promocionan, ¿no? Sino a los que tienen resultados reales, que tengan esos resultados visibles y sostenidos en el tiempo, ¿no? Por eso aquí vamos a ver cómo seleccionar a los mejores para aprender. Para hacer una buena selección, lo primero es ver resultados concretos, ¿no? Si una empresa ha logrado reducir accidentes durante varios años seguidos o si tienen un sistema de reportes que crece aquí con participación real del personal, entonces ahí hay algo que vale la pena observar. Entonces, los mejores no siempre son las empresas grandes o las empresas que pues son muy reconocidas. También hay que valorar aquí el contexto, ¿no? No se puede comparar una empresa pequeña con una multinacional, pues de miles de trabajadores. Lo mejor aquí es mirar, lo mejor aquí es mirar, pues, a la empresa que trabajen con condiciones similares, ¿no? Que lo hemos ido mencionando en ambientes parecidos, también que cuenten con equipos del mismo tipo, con algunos retos comunes. Y así ya las ideas que se observan van a ser más fáciles de poder adaptar a la realidad de la empresa. Otro punto importante es ver si es que sus buenas prácticas son aplicables. Hay que recordar que a veces una empresa pues hace algo interesante, algo brillante, pero que requiere mucha tecnología, mucho personal o en general mucho presupuesto. Entonces, aquí ya no se sirve solo copiar algo que pues no podría sostenerse en el tiempo, ¿no? Lo ideal es buscar experiencias que sean ajustables, que se puedan aplicar con lo que ya se tiene o con un esfuerzo razonable. También se puede mirar aquí dentro del mismo sector, ¿no? Incluso dentro de la misma empresa si hay varias áreas, ¿no? A veces el mejor referente está más cerca de lo que parece, ¿no? Un área con mejores resultados también puede convertirse en un modelo para las otras áreas, sin necesidad de buscar en otras empresas. Aquí un consejo clave es no dejarse guiar solo por la fama o el marketing. Muchas veces aquí se elige pues a un referente solo porque tiene una buena página web, tiene varios seguidores o sale en las noticias, ¿no? Pero pues eso no garantiza que su cultura de seguridad sea una cultura sólida. Hay que mirar más allá de ello. Hay que preguntarnos, hay que analizar, hay que constatar si verdaderamente protegen y verdaderamente utilizan estrategias que ayudan a prevenir los accidentes, enfermedades ocupacionales. Entonces, para elegir bien aquí a los mejores, hay que tener tres cosas claras. ¿Qué queremos mejorar, no? ¿Qué está haciendo bien de verdad? ¿Y qué podemos adaptar a nuestra realidad sin perder ese rumbo? Tenemos aquí las fuentes del benchmarking en seguridad, ¿no? La primera fuente que podemos ver ahí en la diapositiva son las experiencias reales de otras empresas. A veces una visita bien organizada pues puede dejar más enseñanzas que cientos correos, que cientos mensajes, ¿no? Al ir a otro lugar y ver cómo trabajan, ¿no? En esa empresa, cómo están distribuyendo los espacios, cómo se están comunicando entre los equipos, cómo utilizan los EPPs, cómo realizan sus actividades, se aprende muchísimo. También están los informes públicos
Aquí muchas empresas y sobre todo las que trabajan pues con responsabilidad social o sostenible, publican cada año cuáles son sus reportes donde detallan sus incidentes de seguridad, también las acciones que tomaron, los resultados y los cambios que hicieron. Estos documentos también suelen estar en sus páginas web, ¿no? Son gratuitos y podemos utilizarlo para hacer este benchmark. Otra fuente confiable son las normas y guías de buenas prácticas, tanto nacionales como internacionales. Ahí no solo pues hay requisitos, sino también hay recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, una guía puede mostrar cómo se puede organizar una charla de seguridad de manera efectiva o cómo establecer un canal de comunicación con los trabajadores. No todo es obligatorio, a veces hay algunas ideas aplicables que también pueden servir de referencia para mejorar. También hay que considerar aquí los encuentros del sector, ¿no? En ferias, en congresos que son muy usuales que se realicen, también seminarios o incluso capacitaciones, ¿no? En donde se presentan casos reales. Aquí, por ejemplo, algunas empresas tienden a compartir sus logros, explican cómo lo han conseguido y reportan, en este caso, cada uno de sus documentos, ¿no? Responden también las preguntas. Que estos espacios hay que verlo como oportunidad para poder conocer cuáles son esas buenas prácticas y hacer también contactos útiles para futuros intercambios. No hay que olvidarnos también de las fuentes internas que hemos ido mencionando también, ¿no? Dentro de una misma empresa pues pueden haber varias sedes o varios turnos, varios equipos, varias áreas que pueden hacer aquí las cosas de manera distinta. A veces una de ellas encuentra una forma más segura de hacer una tarea y eso también se puede convertir en una referencia para el resto de las áreas. No siempre hay que mirar afuera, ¿no? Mirar adentro de la organización también es benchmarking. Entonces aquí, como hemos visto, las fuentes están al alcance, ¿no? Lo importante es tener ese hábito de poder buscar, de poder observar, de poder preguntar y cada fuente es una oportunidad de mejora sin tener que pues inventar desde cero. Tenemos aquí un caso, luego vamos a presentar otro caso de Bacus y su cultura cero accidentes. Uno de los casos pues, más conocidos y consistentes aquí en el Perú. En este caso, no lo manejan como en sí un eslogan, ¿no? Para mostrarlo. Aquí lo han convertido ya en una guía de trabajo diario, ¿no? En cada una de sus plantas y equipos se imparte esta cultura que es cero accidentes. Esa cultura parte desde lo más alto, ¿no? La gerencia no solo da los discursos, sino también participa de ellos. Visita las áreas operativas, conversa con los trabajadores, escucha sugerencias, ¿no? Y esa presencia genera confianza y demuestra que la seguridad, pues, no es tema solo de los trabajadores, de los supervisores, sino es tema de todos. Una de las prácticas más destacadas aquí de Bacus es que han aplicado en este caso, las charlas de seguridad al inicio de turno, al igual que muchas empresas, ¿no? En sí son cortas y están enfocadas en temas concretos, muchas veces aquí con participación del propio personal. No, no solo son lecturas, sino son conversaciones donde se recuerda lo importante y se refuerza la atención. Otra acción importante aquí que han impulsado son las pausas activas, no solo como un tema físico, sino también como una forma de poder crear conciencia y prevenir errores por fatiga o distracción. Además, también han creado un sistema fuerte de reportes de condiciones inseguras, ¿no? El personal aquí es capacitado para poder identificar cuáles son esos riesgos antes de que ocurra incidentes. Lo valioso aquí es que no solo se reporta, sino también están dando ese seguimiento, se soluciona y se comparte el aprendizaje con otros turnos o sedes. Un elemento que ha fortalecido mucho su sistema es el uso de la tecnología, ¿no? Han implementado herramientas aquí para poder reportar desde tablets, desde celular, eh, herramientas digitales, ¿no? Y con indicadores actualizados. Y no menos importante es que también han desarrollado ahí un sistema de reconocimiento a buenas conductas preventivas, ¿no? Ese reconocimiento constante.
Y gracias a todo este enfoque que ha ido aplicando pues Bacus, em, varias de sus sedes, varias de sus plantas pues han logrado cero accidentes con tiempo perdido durante pues años seguidos. Este es otro caso interesante que muestra una forma distinta, pero que también es efectiva de hacer benchmarking, en este caso de la empresa Unilever, ¿no? Una empresa global con presencia también aquí en Perú, que ha logrado integrar la seguridad y salud en el trabajo como parte clave de su estrategia de sostenibilidad. No la ve aquí como un área aparte o como una obligación, sino Unilever aquí lo ve como un eje fundamental que va junto con el tema de ambiente, lo social y lo ético. Desde hace años, aquí Unilever pues habla de un lugar de trabajo seguro, saludable y con propósito, ¿no? Lo aplican desde la manera en que diseñan sus procesos hasta cómo cuidan el bienestar emocional de sus trabajadores. Un ejemplo concreto es su trabajo en ergonomía. Y aquí no se limitan solo a entregar las sillas cómodas o levantar cajas con técnica correcta, sino evalúan todo el entorno, ¿no? Cómo es que se organiza el espacio, qué movimiento se repite, cómo evitar posiciones incómodas, también la ergonomía psicosocial. Entonces, esto han hecho ajustes también para poder reducir la fatiga y mejorar el rendimiento sin poner en riesgo a nadie. Además, también han impulsado aquí mucho el enfoque de la salud mental. En varias de sus sedes, aquí Unilever, pues han implementado programas de escucha, también los talleres para manejo del estrés, ¿no? Que hoy en día pues es muy común, muchos trabajadores, también las campañas internas para poder hablar de las emociones y entrenar a los líderes en cómo detectar señales de alerta en sus equipos. Bien, entonces aquí en su cultura interna también el liderazgo en seguridad es compartido. Otro aspecto fuerte aquí del caso Unilever es la transparencia, ¿no? Los reportes transparentes de avances y metas, ¿no? Publican sus avances, también reconocen lo que falta mejorar y se ponen pues metas claras. Y gracias a este enfoque, aquí Unilever ha logrado pues no solo reducir accidentes, sino crear una cultura de seguridad, de cuidado real. Entonces son empresas en donde podríamos adaptar, realizar este benchmarking para poder ver y analizar qué cosas están funcionando en esa empresa y aplicarla en la nuestra. Tenemos aquí las claves para poder aprender sin copiar, ¿no? Y hemos dicho varias veces que el benchmarking no es necesariamente copiar. Y ahora vamos a ver aquí, en este caso, cuatro claves para poder aprender sin copiar, ¿no? Son pasos simples, pero muy importantes. La primera clave que están mirando ahí es analizar, ¿no? Cuando se ve una práctica interesante, hay que ir más allá de lo que se ve a simple vista, ¿no? Hay que entender por qué funciona en la empresa, cómo ha surgido esa idea, quiénes han participado, qué recursos han usado y en qué contexto se ha aplicado. Luego viene filtrar, ¿no? Y esto significa separar lo que realmente se puede usar de lo que no encaja con la empresa. No todo lo que se ve afuera se puede aplicar igual. La tercera clave es diseñar. Aquí es donde pues se construye la versión propia, ¿no? No es imitar, sino es inspirarse. Aquí se toma la idea original, ¿no? Se ajusta a la realidad interna, se pone esa identidad de la empresa y de esta manera pues ya es más adaptable a lo que es los riesgos de la empresa. Y finalmente la cuarta clave es evaluar. ¿No? Hay que ver si es que lo que se hizo dio verdaderos resultados, ¿no? Bajaron los incidentes, bajaron los accidentes, bajaron las enfermedades, los trabajadores participan más, ¿no? Se entendió el mensaje, ¿no? Se mantiene con el tiempo y este tipo de preguntas va a ayudar a medir, ¿no? No solo lo que ha funcionado bien, sino lo que no está funcionando. Y si no funciona, pues ahí es momento de ajustarlo.
Entonces aquí aprender sin copiar es observar, ¿no? Entender y adaptar y probar a la realidad de la empresa. Hay que tener siempre eso en cuenta. ¿Cuáles son las herramientas para facilitar el benchmarking? Aquí para que el benchmarking funcione correctamente, se necesita tener también herramientas que ayuden a recoger y comparar la información de forma clara, de forma sencilla, ¿no? Y eso es justo lo que vamos a ver ahora. Una de las herramientas más prácticas es el checklist comparativo de prácticas claras, ¿no? Es una lista de verificación, una lista de prácticas que se pueden observar en otra empresa y también revisar internamente. También se usan mucho los cuadros indicadores, ¿no? Las tasas, la frecuencia, ¿no? Frecuencia de accidentes, frecuencia de reportes, la participación, cuántos participaron en las actividades, cuántas participaron en las capacitaciones, cuántas no participaron. Entonces es importante también ver ese cuadro de indicadores. Otra herramienta muy poderosa son las entrevistas, las encuestas, ¿no? A los trabajadores y líderes. Aquí hablar directamente, pues, con las personas, tanto de la propia empresa como también de las otras empresas donde vamos a adaptar la comparación, va a dar información que, pues, no siempre está en los documentos. También es útil aquí trabajar con mapas de procesos y análisis de tareas. Esto va a ayudar a poder visualizar cómo se hace un trabajo de principio a fin y detectar también los puntos donde hay más riesgos o donde otra empresa ha hecho mejoras. Otra herramienta concreta es la ficha de observación de campo, ¿no? Sirve para poder aquí anotar lo que se ve a simple vista, ¿no? Cómo es el comportamiento del personal, cómo están distribuidos los elementos de seguridad, ¿no? Si hay señalización clara dentro de la empresa, ¿no? Si se siguen los procedimientos adecuados. Esta ficha de observación se puede llenar al momento, ¿sí? Y luego sirve también para poder analizar todo en equipo. Y no podemos dejar de lado también las reuniones de intercambio de experiencias, ¿no? A veces sentarse a conversar con otros profesionales de seguridad, incluso también de las empresas que no son competencia, digamos, directas, permite compartir esos aprendizajes, esos errores, ¿no? Que podemos nosotros evitar y adaptarlas a la realidad de la empresa. Y así como hemos mencionado, ¿no? Cada una de estas herramientas son sencillas, ¿no? Y si le aplicamos bien, pues se puede hacer aquí un buen benchmark que sea efectivo, ordenado y con resultados reales. Bien, para finalizar, aquí tenemos los indicadores de éxito tras aplicar el benchmarking, ¿no? Es importante saber aquí que cada comparación, cada aplicación nueva que vamos a implementar pues en la empresa, hay que mirar cuáles son esos indicadores de éxito, ¿no? Es decir, señales claras de lo que se está haciendo realmente mejora la seguridad, mejora el bienestar o el ambiente de trabajo. Uno de los indicadores es el descenso de accidentes, ¿no? Reducción de accidentes, incidentes o enfermedades ocupacionales. Por ejemplo, si antes se tenía varios accidentes al mes, ¿no? Y después de aplicar una mejora, se reduce ese número, entonces es una forma sostenida. Otro indicador importante es la mayor participación del personal en actividades preventivas, ¿no? Por ejemplo, si antes muy pocos reportaban riesgos o participaban en charlas de seguridad y ahora hay más involucramiento, hay más preguntas, más ideas propuestas por los propios trabajadores, entonces estamos viendo ahí un cambio cultural. También se puede observar aquí el mejor cumplimiento de procedimientos y normas, ¿no? Si antes costaba que las personas usen su equipo de protección o sigan las rutas seguras y ahora se ve una mejora clara, pues entonces lo que se aprendió en el benchmarking está dando resultados. Un dato que muchos pasan por alto, pero que es muy valioso también, es el incremento o aumento de reportes de actos y condiciones inseguras, ¿no? Algunos creen que pues que más reportes es algo malo, ¿no? Pero
es todo lo contrario. Significa aquí que las personas, que los trabajadores están atentos, que pues no tienen miedo de poder comunicar, que hay esa confianza. Y cuando se aplica una buena práctica, pues muchas veces lo primero que se activa es eso, ¿no? La observación y la comunicación. También se puede medir aquí el éxito si llega algún tipo de reconocimiento, ¿no? A veces desde dentro, cuando un área recibe felicitaciones por lograr mejoras sin accidentes o desde afuera, si una empresa es reconocida por su sistema de seguridad en algún evento del sector o por una certificación, entonces ayuda a medir ese éxito, ¿no? Si alguno que está aplicando tal estrategia tiene ese reconocimiento. Y finalmente, un indicador que no siempre está en cuenta, pero que también se nota, es el ambiente de trabajo, que en este caso ese ambiente mejor, ¿no? Se nota cuando hay más orden, hay más cuidado entre compañeros, más motivación para seguir haciendo las cosas. Y eso también es parte del éxito, aunque pues no se mida con exactitud. Entonces aquí el benchmarking se mide por los cambios reales que se ven y que se sienten, ¿no? Si hay mejoras visibles en seguridad y en el ambiente laboral, entonces está en el campo correcto, ¿no? Se está aplicando correctamente esta estrategia que es el benchmark. Bien, entonces llegamos al final de la sesión. Hemos visto aquí que el benchmarking es una herramienta estratégica, ¿no? Ayuda a poder prevenir accidentes, también a mejorar el ambiente, a fortalecer esa cultura y sobre todo a que las personas aquí regresen sanas y seguras a casa todos los días, ¿no? Comparar con otra empresa, ver lo que hace bien, lo que funciona y aplicarlo pues a la realidad de la empresa. Eso es muy importante. Bien, entonces eso sería todo por la sesión del día de hoy. Nos vemos en una próxima.